continuamos conversando sobre Alexander Wetmore. Observo que en el título dice expediciones de 1944 a 1966, Sí. años 20. ¿Cómo fue ese periodo? Es un tiempo largo en que él estuvo en Panamá, pero ¿cómo fue que hizo? Wetmore llegó a Panamá por casualidad, como ocurren muchas cosas en la vida. En el 44 viene a Las Perlas, porque había un gran programa militar en las islas de Las Perlas y necesitaban un ornitólogo. 1944 es la guerra, la Segunda Guerra Así Mundial. es. Sí. Y necesitaban un ornitólogo para estudiar las aves de las perlas. Y él de ahí escribiría casi su primer artículo sobre Panamá. Se trata de las aves de las islas de San José, San Miguel. Y estando en Las Perlas, él veía en la distancia, en días claros, la gran serranía del Darién, cubierta con su manto de selva, que comunicaba con los Andes de Sudamérica. El doctor Wetmore ya había viajado desde Alaska hasta Patagonia. Era uno de los grandes ornitólogos. Él llega a Las Perlas cuando ya tenía casi 50 años. Cuando ya en aquella época, que el periodo de vida era más corto, la expectativa, él prácticamente estaba por jubilarse. Y por su mente no corría la idea que él iba a regresar 22 veces a Panamá, 20 veces. Y creo que quien le interesó por Darién, porque allí él quería ir a Darién, fue por el doctor Goldman. Eduardo Alfonso Goldman vino con el grupo original, era zoólogo, vino con el grupo original del Smithsonian en 1910 a estudiar, le llamaron el reconocimiento biológico de la zona del Canal y la República de Panamá. Vino un grupo de naturalistas y el zoólogo fue Eduardo Alfonso Goldman, quien en el año 23 publicaría el primer libro de zoología de Panamá. Se llama Mammals of the Republic of Panama, mamíferos de la República de Panamá. Y Goldman conoce a Wetmore, que era un joven. Se conocen en Puerto Rico porque hicieron el primer estudio de las aves de Puerto Rico, lo hizo el Smithsonian, y asignan como jefe del proyecto a Goldman y como asistente de Goldman a Wetmore. Y estando en Quisqueya, Goldman le hablaba a su asistente joven, Alexander Wetmore: tienes que ir en algún momento a Panamá, a Darién. Y yo creo que fue Eduardo Alfonso Goldman, el zoólogo, quien le puso semilla de que tenía que ir a esa fabulosa tierra, ese pedazo de tierra firme llamado el mítico Darién, que conectaba con los Andes suramericanos. Le decían el nudo del Darién. Así es. Sí. Y entonces, estando en Las Perlas, aprovecha una lancha de la Marina y va a Jaqué, donde por razones de la guerra los americanos habían hecho una pista de aterrizaje, base naval. Había toda una instalación grande en el pueblo de Jaqué. Y el doctor Wetmore dice: bueno, voy a ir a Jaqué porque ya voy a estar en la boca de un río que nace en la serranía del Darién, el río Jaqué. Y estando allí, se fascina. Veía esa serranía que nadie había estudiado. No se sabía casi nada de las aves de la serranía del Darién, si eran suramericanas, si eran de Centroamérica, eran del Caribe, de dónde eran. Y a él le fascinaba mucho también las culturas indígenas. Conoce por primera vez a los chocóes. Y conoce a una persona que le iba a ayudar muchísimo, que era el comerciante chino del pueblo, el Chinomón. El Chinomón era el dueño de la tienda del pueblo, el bar, y era el que le compraba la tagua y los guineos y los plátanos y la madera a la gente del río Jaqué. Jaqué. Y le fue muy útil en conseguirle
palanqueros, los piragüeros, los macheteros, los hacheros, lo que necesita una expedición para moverse en un río. Y Wedmore queda prendado por la parte cultural, la cultura darienita, los indígenas, la selva, las aves, una diversidad que... Y dice, yo tengo que regresar. El año siguiente lo nombran secretario del Instituto Smithsonian, a cargo de todos estos grandes museos, porque eso es un complejo de museos. Es difícil a veces explicar qué es el secretario, porque suena como algo... Secretario general. Sí, es como decir en Francia el ministro de Cultura. Sí. Todos los museos están a cargo. Bueno, él le ofrecen la secretaría de ser jefe de todos los museos del Smithsonian, y él acepta, pero eso sí, con la condición de que todos los veranos le permitan por 2 o 3 meses venir a Panamá a hacer sus expediciones. Ajá. Imagínense, en el día de hoy. Y que le nombraran a este gran taxidermista que preparaba aves, Watson Perigo, como asistente. Y así comienzan, él regresa en el 46 a Jaque, una expedición en regla ya. Luego en el 47 sube el Jaque y toma otro afluente del Jaque, que es el Imamadó, que es ya territorio de los Chocóes. Y se queda con un cacique indígena llamado Conejo. Y Conejo pues le facilita su casa y allí se quedan. Y el doctor Wedmore era, además de ornitólogo, era, vamos a decir, un antropólogo. Le gustaba escribir sobre las costumbres de la gente, cómo cazaban, qué comían, cómo cuidaban a los niños. Era muy ecuménico en el sentido. Una de sus formas de dar gracias a la gente, él andaba siempre, le fascinaba la fotografía y andaba con una cámara Leica, que eran las mejores en esa época. Leica. En blanco y negro. Entonces él le tomaba foto al corregidor de Jaque, a la maestra de Jaque, a la cocinera de Jaque. Y después, cuando él regresaba a Washington, mandaba a revelar esas fotos, las agrandaba y mandaba una carta. Le hago llegar esta foto suya, y así hacía. Era una forma de agradecer, de dar las gracias. En una época, me imagino cómo sería esa fotografía para esa gente. Por eso es que en un par de lugares yo pongo unas cartas de él en español, pongamos diciéndole a unos campesinos, mire, allá en Chepo, le hago llegar esta foto suya, que a solicitud de su hija mayor, Felicita, me pidió que le tomara. También le mando otra foto de su comadre que vive en el otro cerro. O sea, cuando dice vive en el otro cerro, hoy nosotros pensamos, bueno, el otro cerro, ahí se llega rapidito. Pero es que las comunicaciones no eran lo mismo. Sí. Yo recuerdo que la gente se comunicaba por radio. Usaban mucho el radio, incluso mi papá siempre tenía un radio de onda corta y allí se escuchaba a la gente anunciando, vamos en tal fecha, tengan los caballos, porque tenían que bajar con los caballos y tener todo listo para poder transportarse hasta allá. Ahora imagínese usted una fotografía, lo que significaba para ellos. Y él tendía a revelar las fotos y escribir las cartas después que regresaba a Washington, que tenía esperándole cientos de cartas. Y la prioridad de él era contestarle a los humildes, dándole las gracias por el apoyo que le habían dado, que había hecho posible el éxito de la expedición. Qué maravilla. Dice mucho de la eso de la es persona. Fundamental y hay que decirlo, hay que dar las gracias, así ¿verdad? Es. Sí. Y él solo pensaba que con Darién le bastaba.
y se había acostumbrado a andar en cayuco. Él decía que ya él era un panameño porque él podía andar en un cayuco y palanquear y canaletear. Pero bueno, la vida es así. Resulta que en Azuero se habían descubierto los huesos de unas criaturas que la gente decía que eran de antes del diluvio. Wow. Por Ocú, en un cerro que se solía llamar antes Tijero, Tijero. o si no, Tojira, tenía sus variantes. La gente sabía de eso, de esos huesos enormes de estas criaturas, y decían los campesinos que eran unos caballos gigantes que existieron. Alguna gente usaba las vértebras para sentarse. El curandero de los pueblos raspaban para medicina porque decía que eso curaba de todo. Y el doctor Méndez Pereira del museo, el doctor Alejandro Méndez Pereira, que fue la persona clave que en Panamá fue como el padrino de las expediciones del doctor Wedmore. El doctor Alejandro Méndez, que dirigía un museo mínimo que está en la avenida, el Museo de Historia Natural. Sí, sí, en Avenida Ecuador. Avenida Cuba o Perú. Cuba. Sí. Él se convirtió, si bien el museo de él era pequeñito, él se daba cuenta la importancia fundamental para Panamá de tener gente como Wedmore, que tenía tantos contactos, para poder ir descubriendo, organizando expediciones científicas a Panamá para descubrir la flora y fauna del istmo, y que eso pasase al sistema educativo. Lo que el doctor don Alejandro podía ofrecerle era sus contactos. Don Alejandro conocía a Raimundo y todo el mundo en este país, y él hacía cartas. Ay, la carta. Sí. Estimado señor gobernador de Herrera, le presento al doctor Alejandro Wedmore. Y la carta tenía una rigurosa forma. Y entonces esa carta le abría las puertas al doctor Wedmore, donde él llegaba, ¿no? Cuando él, después de sus 2 expediciones a Darién, él pensaba hacer una tercera y cruzar la serranía del Darién para caer al río Atrato y decir que había cruzado la serranía. Pero bueno, el destino le tenía. Los fósiles de Ocú lo llevan a Azuero. Y él, a petición del doctor Alejandro Méndez, va a Azuero y se dan cuenta de que es un gran descubrimiento. Que eran fósiles de criaturas que no se tenía idea de millones de años atrás y que había que traer verdaderos paleontólogos que estudiaran qué criaturas vivían en Ocú, en Azuero, y además habían árboles fósiles de selvas antiguas de millones de años atrás que cubrían Azuero, que parecía que había sido una isla, que no era parte del istmo, que había venido del Pacífico, igual que Coiba. Había venido a través de los millones de años hasta que choca con el istmo. Stanley, vamos a quedar aquí. Nos vamos a tomar un trago. Te tomo la palabra. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Vamos a continuar en un próximo programa. Con mucho placer, con mucho placer.